Bienvenidas, bellas mujeres de la tribu amáutica, de la tribu que va creciendo cada día un poquito más. Gracias a quienes están hoy presentes en este encuentro en Zoom. Gracias también a quienes van a ver este encuentro en diferido. Estoy aquí con una hermana muy querida, ella es de Colombia, Aura Reuto. Ella está haciendo el camino de la mujer medicina máutica ya hace unos años atrás. Está caminando también con nosotras como organizadora de diferentes encuentros y eventos que acompañan a la tribu máutica y que desde Colombia trabaja con todo un colectivo femenino muy grande, acompañando en todo lo que es el desarrollo personal, el mindfulness, la terapia del perdón y además facilitando los círculos amáuticos allí en Colombia. Así que Aura, cariño, bienvenida a esta charla, a este encuentro con este tema tan bonito, tan interesante que nos ocupa. Te paso la palabra para que puedas presentar. Ya, mamita, gracias. Gracias, Guara Guara, por acompañar el camino de regreso al corazón. Esa es la experiencia de ser mujer medicina, volver a casa, volver al corazón, volver a lo profundo, a lo sagrado que nos habita y que solo cuando lo tocamos acompañados por nuestra amada Pachamamita nos reencontramos. Y bueno, es ella la que nos inspira, la que nos acompaña a abrir el corazón, a expresar la verdad que nos habita. Y es bello encontrar que hay miles de mujeres, y seguro seremos millones, que estamos deseando escuchar la voz de nuestras hermanas, escuchar la voz de sus historias, de sus realidades, de sus experiencias. Yo aprecio profundamente los círculos de poder femenino porque realmente en ellos nos encontramos desde quiénes somos, desde qué historias tenemos para contar, para compartir, para hacerlas bonitas, para engrandecerlas y para crecer. Hemos elegido un tema, bueno, nos ha llegado realmente. Ha llegado el momento de compartir un tema que produce mucha vergüenza, produce muchos sentimientos encontrados y hay que haber caminado en él para saber de qué va. Y en este momento llega a mí una frase que casi en todos los lugares donde se me da la oportunidad de expresarme, yo la pongo de manifiesto y es una frase que dice, si su pasado fuera su pasado, si su dolor fuera su dolor, si su nivel de conciencia fuera su nivel de conciencia, pensarías y actuarías exactamente como él o ella. Esta frase trae perdón, compasión y paz. Y eso es lo que nos ha sucedido. Y desde esa comprensión de esa frase, yo quiero que abran sus corazones y abran sus mentes para que escuchen lo que Guaraguara y yo hoy tenemos para compartirles. Lo hemos hecho en base a las preguntas que nos han llegado al abrir la convocatoria. Son muchas las preguntas porque es un tema que nos toca profundamente, porque las mujeres necesitamos expresarnos y es un tema del cual no se habla. Y lo que hemos hecho es condensarlas en 4 grandes preguntas, creyendo que ahí estamos resumiendo, sabiendo que se quedarán muchas respuestas, pero la intención es que luego las encontremos juntas o que acá estamos poniendo una lucecita para que nos adentremos y empecemos a encontrar respuestas para vivir mejor. Entonces, la dinámica es la siguiente. Voy a hacer las preguntas. Mamita Guaraguara las responde y entre las dos vamos a conversar. Y más adelante lo que vamos a hacer es hacer la apertura para que ustedes también hagan sus preguntas en torno a la conversación que hemos ido desarrollando. El tema, abuso y violencia sexual. ¿Podemos empezar, mamita? Sí, es querida Aura, claro que sí. Comenzamos, que es Vale. un tema que va a dar mucho para hablar el día de hoy. Claro que sí. Dice, ¿por qué hablar del abuso sexual es un tema tabú?
sabiendo que es un hecho que a diario le sucede a miles de personas en el mundo. Sí, justamente hemos llamado a este encuentro porque nos costaba también encontrar un nombre que no nos lleve al victimismo, pero que sí nos lleve a lo que queremos transmitir y hemos puesto liberar para sanar. Yo siento que justamente es un tema tabú porque de alguna manera todavía hay muchas cosas que atan el tema en sí. Hay mucha vergüenza, como decías. No solamente en las personas, sino yo creo que como humanidad estamos o deberíamos estar profundamente avergonzados de las diferentes situaciones y tratos que hay todavía como humanidad entre personas, entre adultos, con niños, ¿no? O sea, de la situación, de la forma en que estamos tratando. También yo siento que es un tema que se ha vuelto tabú, que no se habla por toda la historia de la que venimos, ¿no? Durante muchísimos años que estamos saliendo de todo el tiempo de la oscuridad que dicen los abuelos, era un tiempo oscuro, era un tiempo de ocultar las cosas, era un tiempo donde las cosas se escondían, donde las cosas no se ponían de manifiesto. Y el tema de la sexualidad es uno de ellos. Para una sociedad o una humanidad en elevación de conciencia, en elevación espiritual, la sexualidad es una herramienta también para elevar la conciencia, pero en una sociedad en decadencia como es la de la que estamos saliendo, de la que estamos viviendo ahora y todas nosotras somos parte, la sexualidad se ha convertido en todo lo contrario, en un instrumento que necesitamos volver a recuperar, volver a mirar, volver a limpiar, volver a coger para empezar a ver desde otro lugar y empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué como humanidad hemos callado tanto tiempo esto? Porque no se trata solamente de unas personas, o sea, o las víctimas o los victimarios, sino es un tema muy grande, es un tema político, económico, social, ancestral, que tiene que ver con todos nuestros linajes femeninos, porque los silencios comienzan ahí, en los linajes, ¿no? En nuestras familias, cada una de nosotras, hay una historia que no está contada, ¿no? Que se ha quedado como en secreto, como en misterio, por lo que representa. Si nosotros hablamos del sexo como pecado, obviamente nadie quería pecar, ¿no? Nadie quería hablar, nadie quería decir ni lo que ha vivido, ni lo que ha sentido, porque era tachado como algo totalmente en contra de las víctimas, en contra de las personas, en contra de quienes habían sufrido diferentes vejaciones. Eh, por otra parte, hablando con mi compañero sobre estos temas, ¿no? Él me decía, hay otro aspecto que también hay que tener en cuenta de por qué se calla, especialmente a nivel sistémico. Y hay un miedo muy grande, un miedo muy inconsciente a que estas, entre comillas, cosas que son tan grandes como atrocidades, irrumpan en la inocencia del ser humano. De hecho, para nosotras mismas, hablar del tema nos remueve por dentro y es como que, uy, ¿no? Vemos las noticias, vemos una información, vemos algo que está hablando del tema y es como una parte nuestra no quiere hablar, no quiere saber. ¿Por qué? Porque está como de alguna manera es algo tan duro, tan perverso, que también como que sí pervirtiera un poco esa inocencia del alma, esa inocencia de estar bien, porque está ligado a la culpabilidad también, ¿no? ¿Cómo voy a estar yo bien si esto está pasando en el mundo? ¿No? Y la visión que ahora traemos es justamente para comprender que hay que darle la vuelta, ¿no? Que hay que mirar sí lo que sucede, pero desde otro lugar. Lo mismo que pasa ahora con los suicidios. Hay una cantidad de suicidios que ni se mencionan. ¿Y por qué? Mucha gente dice que es también para que no se repitan, que al manifestarlo estamos enfocando ahí toda la energía y estamos como incentivando en las sociedades, dando ideas a las sociedades para que se repitan, ¿no? Un ejemplo es un caso muy duro que se dio en España hace unos años atrás con el tema de la manada, que era una violación hacia una chica, y que luego se ha escuchado de manadas casi por todos los países, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, también es otro de las, entre comillas,
no sé si justificante sería la palabra, pero otro de los motivos por los que a nivel social se dice que estos temas es mejor como que no sacarlos tanto a la luz. Ahora, si los sacamos a la luz, ¿desde dónde, no? ¿Qué va a implicar? Y ahí te paso la palabra ahorita, porque este es un tema, para empezar de ahí, ¿no? Para nosotras es un tabú, para mí durante mucho tiempo ha sido un tabú, incluso en mi familia era un tabú, no se hablaba. Yo siento que de alguna manera lo he vivido en mi madre, en mi abuela, que ellas nos decían para proteger la inocencia, ¿no? Para proteger la inocencia de las niñas que van naciendo, permitirles vivir todavía en un mundo donde puedan sentirse seguras y no estén mirando a todo lo masculino, a todos los hombres con miedo. Y yo siento que hay una mezcla de varias cosas en lo que ha convertido este tema como tabú. No sé, ahorita tú qué sientes. Bueno, siento mariposas en el estómago de pensar en el tema. Y sí, para mí también sigue siendo un tema tabú y seguirá siéndolo mientras no estemos expuestas, a pesar de lo que implica hablarlo. Porque en la medida en que le pongamos luz, pues va a dejar de estar en la sombra y estar en lo oscuro. Y culturalmente hay muchas creencias alrededor de lo que es y de lo que viven las mujeres que pasan por esta situación. En el imaginario colectivo hay ideas muy erróneas y tal vez por ser un tema tabú, estas se van arraigando. De ahí la necesidad de sacarlas a la luz, de hacerlas visibles y de hablar abiertamente para que ninguna otra niña, ningún otro niño, ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que implica una agresión sexual. Encuentra uno ideas o comentarios o creencias muy marcadas, tales como que es que las niñas provocan a los hombres para que sean abusadas. Eso no cabe y se cae por su propio peso. Y claro, habiendo estas memorias, las mujeres que padecen abuso, pues tenemos miedo de hablar, porque vamos a ser señaladas, vamos a ser juzgadas, vamos a ser como si fuéramos cómplices del delito y no es así. Entonces, para mí sigue siendo un tema tabú. Sin embargo, como lo mencioné al comienzo, está llegando el momento de sacarlo a la luz, de ponerlo en manifiesto y acojo tus palabras, mamita Guaraguara, al decir, ¿desde qué lugar lo queremos hacer? Seguramente no, seguramente y confiadamente no desde un lugar de víctima, no desde un lugar de señalar a los hombres como responsables. Claramente es un hecho que no solamente lo perpetran los hombres, también conocemos casos de abuso sexual por parte de mujeres cuidadoras de niños, de abuelas, pero claro, de esto como no es posible, sí, es posible, pasa y sucede. Entonces, justamente en la medida en que lo vislumbremos, pues va a dejar de ser un tema tabú. Lamentablemente, lo que también manifestabas, ¿no? En la medida en que lo pongamos a la luz, como que se exacerba esa memoria y entonces ahora estamos más expuestas. Sin embargo, en la medida en que vamos a desarrollar la charla, pues vamos a ir encontrando pues las palabras más oportunas para que esto quede lo más claro, preciso para todos. Precisar que no estamos aquí en una posición de víctimas, no estamos aquí para juzgar, porque no, esa es nuestra intención. Estamos aquí para hablar con claridad de lo que significa padecer, vivir una experiencia de agresión sexual y cómo se libera para finalmente sanarla y poder hablar de ella. Vale, mamita, gracias. Bueno, vamos con la segunda pregunta y dice así. ¿Aceptar las heridas que nos hemos ocasionado nos llevará a tener una sana relación con lo masculino? Que sin tener una mirada de juicio, buscar culpables, sentimos que de alguna manera hemos hecho
parte de que esto siga sucediendo y no me logro desligar de la pregunta anterior, porque no hemos hablado, porque no lo hemos expuesto. Entonces, las mujeres seguimos heridas y mujeres herimos a los hombres hieren a las mujeres y seguimos en un círculo vicioso del cual no hemos logrado salir. Y claramente, cuando una mujer, una agresión sexual, la relación entre lo masculino y lo femenino se quebranta, se desequilibra. Y es necesario que las mujeres volvamos a reconciliar nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Eso es necesario. Y ese es el trabajo duro que tenemos que hacer las mujeres. Y por eso estas charlas tienen la charla pasada hablamos de lo sagrado masculino y fue una mirada muy linda porque no era, ahora las mujeres somos poderosas, somos valientes y no necesitamos a los hombres, no, en el reconocimiento de que nos necesitamos energía masculina y energía femenina en equilibrio para poder avanzar, para poder caminar. Entonces, es necesario hacer ese reconocimiento que nuestra energía masculina se ha desbalanceado, se siente herida y de igual manera nuestra energía femenina. Entonces, es necesario hacer el trabajo, aunque doloroso, aunque quisiera no ver, no quisiera ponerle luz a eso, hay que hacerlo y creo que ese es el desafío que nos trae una situación de agresión sexual, a ponerle luz y a ser valientes, porque una experiencia de agresión sexual la asume y la vive las almas valientes. Yo así es como lo veo, así es como lo veo y aquí pido perdón a quienes han pasado por una situación así y no han logrado ser valientes para trabajarlo y para verlo. Entonces, es necesario sanar esas heridas para tener una sana relación con lo masculino, empezando por nosotras mismas, haciendo el trabajo de equilibrar nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Mamita. Volviendo a la pregunta, ¿no? Aceptar las heridas que nos hemos ocasionado. Yo siento que lo femenino y lo masculino como colectivo, tanto hombres como mujeres, estamos heridos. O sea, partiendo de ahí, primero aceptar la herida que tiene la humanidad entre sí, entre hombres y mujeres, simplemente como humanidad. Hay una herida planetaria, una herida de toda la humanidad, que es lo sagrado masculino o lo masculino herido y lo femenino herido. Ahora, más allá de esta herida, hay heridas que nos hemos hecho unos a otros, hombres y mujeres, ¿no? Mujeres a hombres, hombres a mujeres, porque son heridas diferentes, son heridas legendarias, porque hay que pensar que es que no estamos separados, no es los hombres a la izquierda y mujeres a la derecha, no, o sea, yo soy mamá de 2 niños, tengo mi compañero, es decir, estoy rodeada de 3 hombres, tengo mi hermano que es hombre, mi papá, hombre, o sea, viví en un momento con 7 hombres en mi casa, trabajando en lo femenino, ¿no? Y cuántas de nosotras pues tenemos hermanos, tenemos compañeros, tenemos pareja, tenemos papá, tenemos hijos, entonces no hay una separación dicotómica, así como a veces nos quieren hacer creer de que somos opuestos totalmente y que lo femenino y lo masculino o los hombres y las mujeres son contrarios y que tienen solamente que pelear, sino que hay una complementariedad y dentro de esa complementariedad, de esa convivencia, hay heridas que nos hacemos. Por eso justamente cuando hablamos de la violencia no es unilateral, ¿no? O sea, hay violencia en toda la humanidad como sistema, pero si vamos yendo hacia abajo, hay violencia que se ejerce desde la madre a sus hijos, ¿no? En la forma de la crianza, en la forma de constructos, de pensamiento, de trato, ¿no? Que se ha criado a los hombres, que luego estos hombres van a crecer y van a tener estas heridas de violencia de su madre, de su padre, ¿no? De su linaje ancestral, que lo van a expresar hacia lo que ellos van a vivir. Y entonces es como una cadena de heridas con heridas que se van relacionando, que se van vinculando. Yo creo que hay que aceptar la herida, pero no solamente las mujeres, sino tenemos que aceptar la herida todos,
hombres y mujeres, Se quedó en porque los silencio. hombres están también bastante heridos en el sentido que ellos también, ¿no? Ahora en este tiempo, y vamos a escuchar la semana que viene a nuestros hermanos, están pasando por unos retos muy grandes por lo que, ¿qué significa ser hombre? ¿No? ¿Qué significa ser masculino en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué significa conectar con esta energía tan fuerte que viene de las mujeres hacia ellos y donde ellos están prácticamente muchos perdidos y que no comprenden cómo van a enfrentar a esta nueva feminidad empoderada? Esto por una parte. Por otra parte, ya yendo más en específico, eh, a las mujeres que hemos tenido violencia, ya sea emocional, psicológica, física, laboral, porque hay muchos tipos de violencia, o las que hemos ya llegado al tema del abuso en diferentes edades, porque hay abuso pues, desde chiquititas y hay diferentes formas de abuso, abuso económico, abuso emocional, abuso mental, abuso físico, abuso sexual, tocamientos, etcétera, hasta violaciones y temas ya de agresión sexual, ¿no? Son como diferentes categorías. Entonces, ¿cuál es la fórmula para sanar? Creo que no hay fórmulas. Es decir, creo que no hay una receta única que sirva para todo el planeta y para todas las mujeres. Cada caso es particular y cada caso es sagrado, como lo es cada mujer, cada proceso. Entonces, cuando nosotras empezamos a hacer ese camino de querer sanar, eh, antes de aceptar, inclusive, yo creo que primero es reconocer el dónde estamos, ¿no? Yo que he pasado también por este tema, ¿no? De la violencia, del abuso, de la violación, recuerdo un momento que estaba como dentro del pozo. Yo me sentía como si hubiera caído en un pozo así profundo de 50 metros bajo tierra y que lo único que quería era desaparecer del planeta Tierra y no vivir y no saber nada de la vida, ni de los hombres, ni del mundo, ni de nada, de nada. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba ahí, yo me di cuenta también de que por una parte había una exigencia muy grande hacia las mujeres para aceptar el problema y sanar de alguna manera así súper rápido el proceso que tenemos que vivir cuando ha habido un tema de violencia, de violación, de abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Un tema X, porque son muchas cosas y no vamos a tocar el caso particular, pero cuando una mujer ha sufrido algo de esto o un hombre, porque hemos visto con ahora no hay esto también en los hombres, eh, la sensación es, estoy en el fondo del pozo y no voy a salir del fondo del pozo con un solo paso. Es decir, no somos tan mágicos y tan poderosos como para dar un salto y decir, me elevo 50 metros y ya estoy sobre la tierra y estoy bien, estoy happy flower y ya lo veo todo luminoso y mi amor está expandiéndose por el mundo. No, sino que es un proceso. Y la aceptación de las heridas y la aceptación de lo que nos ha sucedido es parte de ese proceso, parte de ese reconocimiento que luego, más adelante, cuando vayamos haciendo ese proceso hasta llegar a la parte de arriba, vamos a llegar a mirar a lo masculino y a comprender a lo masculino y sentir lo masculino desde otro lugar de conciencia. Pero para llegar ahí, ¿no? Porque cuando estamos ahí abajo en el fondo del pozo, pues nuestras sensaciones de enfado, rabia, de agresividad, de lucha, de injusticia, ¿no? De querer ahí batallar por lo que nos ha pasado, por lo que le ha pasado a una amiga, a una hermana, a una hija, a una persona que queremos, porque no es un lugar en el que esté solamente la persona que ha sufrido esta vejación, sino estamos de alguna manera todas las mujeres que acompañamos procesos en nuestras propias familias, en nuestras hermanas, en nuestros tíos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la aceptación sí es el primer paso. Siento que por ahí podemos comenzar, ¿no? Hablando de la aceptación para ya entrar a la siguiente pregunta que creo que también nos va a dar más luces sobre este tema. Sí, mamita, efectivamente, o sea, mientras no aceptemos la situación, pues estaremos en un continuo rechazo y una continua negación de los hechos. Y sencillamente lo que estamos haciendo es impidiendo que la sanación, que liberar, llegue. Y tú lo has dicho claramente, esto no es un acto mágico, lleva tiempo, lleva esfuerzo.
Sin embargo, cuando tomamos la decisión de hacerlo, pues ya hemos dado el primer paso. Y esto es aceptar lo inaceptable, porque si le ponemos mente, pues la mente va a tener todas las justificaciones para decir no debió haber ocurrido. eh, pero si lo bajamos un poquito y le bajamos un poquito al ruido mental, podemos llevarlo al corazón y comprender eh, eso que en un principio es imposible comprender, el por qué me ha sucedido esto a mí. Esto no debería de pasarme a mí. Y se vuelve uno, se en sí misma, de pensar que solo a uno le ha pasado, que solo a uno le ha ocurrido y que solo uno siente este dolor. Pero cuando uno empieza a abrir su mente y abrir su corazón y darse cuenta que uno no está solo, pues es más fácil y se empieza realmente a integrar lo que es la aceptación de lo inaceptable. Entonces, conlleva todo un proceso y ojalá podamos esbozar no los pasos, porque también tú lo has dicho, no hay pasos, no hay una fórmula mágica. Creo que cada mujer va descubriendo la manera de sanarlo, de integrarlo, de poderlo ver con todos los matices, porque cada situación es muy particular, dependiendo de muchos factores. Entonces, de acuerdo a ello, podrá ser como su mezcla de cosas y al final decir, wow, ya estoy un pasito más adelante de que cuando estaba al comienzo. Bueno, Sí, recuerdo, pasemos. antes de pasar, recuerdo una frase, así acotando como con este tema de la aceptación, que a mí me ayudó mucho cuando estuve trabajando todo este tema con Amauta. Y él me decía, cuando nosotros aceptamos, lo que estamos haciendo es que haya un espacio de paz dentro de nosotros, ¿no? Ya no peleamos por dentro, porque cuando hemos vivido temas de violencia, de abuso, de todas estas cosas que nos han sucedido, de alguna manera no hay paz adentro, estamos en lucha. Si no es en lucha con el exterior, es como una lucha interna, incluso con nosotras mismas peleamos mucho, ¿no? Nos hacemos mucho daño porque estamos peleando con nuestra mente, peleando con los recuerdos, peleando con frases, peleando con la culpa, peleando con el, y si hubiera hecho algo diferente, y si me hubiera vestido diferente, y si, ¿no? Tratando de cambiar el pasado, y estamos peleando porque no aceptamos, porque queremos como hacer de cuenta, ¿no? Escuchaba a una mujer esta mañana, ella decía, a veces nos pasa como que nos caemos, nos levantamos y seguimos cayendo. Y hay caídas que es cierto que no nos vamos a hacer daño, pero cuando hemos pasado temas de violencia, de abuso, no son caídas que no nos hacemos daño, son caídas donde hay heridas y heridas que tocan desde lo físico, pero también heridas que traspasan lo mental, lo emocional, lo espiritual, que traspasan y pueden llegar hasta el alma, ¿no? Hasta la esencia y de alguna manera dejarnos como en el limbo. Y al proceso de sanar, vamos a ir sanando todas esas capas, ¿no? Y aceptar la herida, ¿no? Aceptar que estamos heridas, es lo que decíamos un principio, ¿no? Mirar la herida y decir, wow, me he caído y tengo aquí una herida muy grande en la pierna, entonces con esta herida no voy a seguir caminando o no voy a poder caminar, en vez de decir, sigo para adelante, lucho para adelante y me voy para adelante y me olvido de la herida porque no me duele, porque voy a estar bien. Entonces es como la negación también de lo que hemos vivido y como esa lucha que al final, lo que a mí me ha pasado, ¿no? Me he dado cuenta de que es una lucha que me retrasa en mi proceso de sanación. Cuando aceptamos, empezamos a estar en paz y ya no peleamos con nuestra mente. Si la mente viene y te dice, ¿y si hubieras dicho otra palabra? Y le dices, sí, podía haber dicho otra palabra, pero no lo dije. Acepto lo que dije. ¿Y si ese día no hubiera sido? Bueno, pero fui y acepto que fui. Acepto la responsabilidad de haber tomado cada decisión en mi vida y cada elección, sobre todo cuando somos adultos. Y cuando somos niños, ¿qué pasa, no? Porque esa es otra cosa. Una cosa es cuando uno ya es consciente, pero si estos temas han sucedido en la niñez,
hay que aceptar ahí otras cosas. Y de repente si la persona que nos ha hecho esto es un familiar, es un hermano, es un tío, es el padre, es el abuelo, pues de repente toca aceptar de que sí, en mi familia pasa esto. O sí, esto me ha pasado con papá. O sí, esto me ha pasado con mi hermano. Y a partir de ahí empezar a construir más que pelear, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y de dónde? Porque hay muchos porqués, hay muchas preguntas que nunca van a tener respuesta porque no estamos en el pasado, no estamos hacia atrás. No nos toca empezar a construirnos a partir del presente y yo creo que esa es otra herramienta en el proceso de la sanación de todo el tema de la violencia, del abuso, etcétera, etcétera, es volver al presente para a partir de mi presente reconstruir mi vida, porque estas heridas nos anclan al pasado. Entonces, aceptar de que yo ya no soy una niña, para empezar, si nos han pasado cosas de niñas o si nos han pasado cosas hace 5 años, aceptar que yo no estoy hace 5, 10, 7, 8, 20, 30, 40, 50 años atrás. Estoy aquí, ahora, y es a partir de aquí, de este ahora, de mi caipacha, de mi presente, de mi esencia, donde yo me unifico, que puedo empezar a transformar y a construir lo que va a ser mi vida, mi nueva relación, aceptando mi herida, aceptando si mi herida está infectada, pues aceptando que la tengo que limpiar, aceptando mi dolor, aceptando mi sufrimiento, aceptando mi mente que no se calla, aceptando mis emociones, aceptando mi cuerpo, aceptando el rechazo y todas las emociones que esto nos pueda provocar. Entonces yo creo que el tema de aceptar, más allá que aceptar solamente lo que ha sucedido, tiene que implica mucho más, ¿no? No solamente el trabajo, el proceso de sanación, sino también el proceso terapéutico de cómo voy a acompañarme a mí misma en ese camino. Porque es cierto, ahora podemos ir a una terapia, nos van a ayudar. De hecho, aquí tenemos una propuesta hermosa que ahorita he estado preparando para traeros, para tocar este tema y empezar a sanar con las que quieran avanzar el camino de la liberación de estas memorias. Pero más allá de eso, antes de ir y trabajar con otra persona, primero hay que darnos el espacio para reconocer a esta maestra interna que todas llevamos dentro, a esta sabia interna que llevamos dentro, a esta mujer sagrada que nos habita, a esta chispa divina, esta esencia que está más allá de la personalidad, más allá de las vivencias que podemos tener como seres humanos y que nos va a ayudar a tener otra mirada más profunda, tal vez más consciente, pero más amorosa también de lo que nosotras tenemos que vivir o procesar dentro de estas heridas que nos ha traído la vida. Ahora sí, ahorita, perdona que no hay más. Gracias. ¿Cómo se puede transformar una herida, una experiencia dolorosa en maestría personal y que sirva para tu crecimiento personal? Ya lo decía que una experiencia de violencia, de agresión, del maltrato, es una experiencia que se da para que crezcamos y depende de cada una, de cada uno, de quien lo vive, si así lo decide. Si se queda negando la situación o le da la vuelta y decide construir a partir de esa experiencia. Y el tema de que sea un tabú es justamente, tal vez es lo que más nos llama, de pongámosle luz para que esto no se siga repitiendo, para seguir sanando nosotras, porque es un tema que es recurrente. A pesar de todo el trabajo que se haya hecho, hay desencadenantes que vuelven una y otra vez. Y aquí es muy importante no juzgarse por ello, no juzgarse por seguir sintiendo que aún no estás sana, que aún no estás liberada, que aún no estás lista para avanzar. Entonces, toda experiencia en la vida, independientemente de que le pongamos un nombre u otro, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad
para empoderarnos en este tiempo de empoderamiento femenino, y es una oportunidad para hacer de esa experiencia nuestra maestría personal. Y cada una, si escucha su voz interior, su maestra interna, su maestra sabia, sabrá para qué se le ha dado esa experiencia y qué está haciendo con esa experiencia, cómo quiere brillar con esa experiencia. Y una mujer que ha pasado por una situación de agresión y abuso sexual, le cuesta mucho. Le cuesta, digo yo, que más que a la mayoría de las mujeres brillar a partir de su experiencia. Cuando hablamos en concreto de una situación de agresión sexual, la mujer queda devastada, no importa en la edad que haya sucedido. Cuando fue niña, cuando es adolescente, cuando es jovencita, cuando es adulta, su confianza, su autoconfianza queda destruida. Y cuesta mucho recuperar la confianza. Es una mujer que estará siempre dependiendo de la aprobación de la afuera, buscando el reconocimiento, buscando que los otros validen lo que está haciendo, buscando ser vista. Y máxime cuando en su experiencia está la falta de confianza. Máxime cuando se encontró sola, viviendo la situación y tuvo que guardar silencio porque de eso no se habla aquí, porque esa no es una cosa para hablar en esta familia. Entonces tiene una experiencia de violencia, de agresión, de maltrato, cualquier nombre que le pongamos tiene el potencial de ser un camino de empoderamiento y hacer de ello una maestría personal. Y yo siento que es muy importante que nos dejemos guiar por nuestra voz interior para saber exactamente en qué momento dar ese paso. Porque vuelvo, así esta situación no esté del todo sanada y puede ser que durante un tiempo sintamos que está liberada, puede volver de un momento a otro. Es importante haber avanzado para poder guiar a otros, para poder acompañar a otros, porque un ciego no podrá guiar a otro ciego, nos perderemos todos. Claro, todos tenemos mucho para aportarnos a partir de nuestras vivencias. Entonces, sí es un camino de maestría personal. Y el mundo, yo siento que el mundo está necesitando que las mujeres que han pasado por estas experiencias levanten la mano sin importar lo que el mundo diga de ellas, sin importar el señalamiento, sin importar el juicio, sin importar el que dirán. Yo siento que está llegando el momento en que las mujeres hablemos de estos temas abierta y honestamente. Las mujeres estamos ávidas de historias honestas y reales. Sí, es ahorita. Yo siento que estamos en este tiempo, ¿no? Estamos en un tiempo donde todo esto, como dicen los abuelos, está saliendo a la luz. Hemos iniciado el tiempo del Warmi Pachacuti, que es el tiempo del sagrado femenino, pero no quiere decir solamente de la mujer, sino de la energía sagrada de la tierra, que está conectada con el amor. Y yo creo que cuando empezamos a ver las cosas desde otro lugar, que no sea la violencia, la lucha, la confrontación, sino empezamos a ver lo que hemos vivido con amor, el amor se va a convertir en una herramienta que nos va a permitir hacer transformaciones muy grandes. La pregunta que traías, ¿no? Que decía, ¿se puede transformar una experiencia dolorosa en maestría? Sí, todas las experiencias dolorosas pueden convertirse en maestría, pero para eso hay que aprender y hay que dar pasos previos. Primero es, si yo tengo la capacidad de transformar las cosas, ¿no? Es decir, reconocerme y empoderarme y mirarme a mí como válida, como capaz de transformar. Porque si yo siento que yo no voy a poder transformar algo en negativo, en positivo, por más que vengan muchas cosas de afuera, muchas herramientas, no lo voy a lograr.
Entonces, primero está ese convencimiento, ¿no? El reconocimiento de que tenemos ese poder, tenemos la capacidad, somos mujeres alquímicas, somos una humanidad alquímica. No solamente hablaré de mujeres, sino hablaremos de personas, porque hay muchos casos de hombres también que han sufrido violación de niños, muchos hombres que han sido maltratados y es lo que más se ha callado durante mucho tiempo y que están muy son temas muy silenciados, del tema del abuso hacia también los niños, lo masculino, ¿no? Lo que más sale es hacia la mujer, porque nos hemos empezado a mover, pero los hombres también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos creemos capaces de poder transformar nuestra vida, y para eso hay que hacer el paso primero de la autoestima, del reconocimiento, es decir, es como si hablamos de este pozo, ¿no? Que es profundo. Si la aceptación está abajo, aceptar que he caído, aceptar que estoy aquí, lo siguiente sería reconocer qué recursos tengo yo para poder salir de este pozo. Y a veces no hay recursos. O sea, llega un momento cuando uno está muy herido, muy dolido, que estás en el caos. Yo me acuerdo del momento más terrible, que caminaba como un zombie, no dormía porque tenía pesadillas, tenía miedo de salir a la calle, tenía miedo de hablar con alguien, entré en una paranoia total, o sea, además que tomaba pastillas supuestamente antidepresivas y luego para dormir, y era como, era una semana que era un infierno. Era una sensación de realmente no voy a poder salir, y nos pasa que hay muchas mujeres que nos quedamos estancadas en ese proceso, en la parte de abajo donde pensamos y creemos que nunca vamos a poder salir de aquí, cuando en realidad es transformar esas ideas, esa mente, ¿no? Empezar a escuchar, tal vez buscar ayuda, tal vez hablar con otras mujeres para empezar a tener el valor primero de reconocer que sí podemos hacer cambios, que sí podemos primero empezar a cuidarnos. Hay una pregunta que trae Mar aquí que dice, ¿no? Si tiene que ver el abuso, existe porque las mujeres seguimos abusando de nosotras mismas. Yo creo que el abuso no existe por eso. Yo creo que el abuso en sí es una cosa y que las mujeres sigamos abusando y sigamos violentándonos es otra cosa y es parte como de un proceso de sanación a nivel arquetipo femenino, humanidad, ¿no? O sea, porque no diría solamente mujeres, sino hombres también. Es decir, la humanidad, nos hacemos mucho daño a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, nos juzgamos, nos castigamos, somos muy duros con nosotros mismos y eso tiene que ver con la crianza, tiene que ver con los patrones ancestrales, tiene que ver con muchos procesos anteriores a este momento. Ahora, una vez que hemos salido de este momento de la ceguera, que digo yo, que estamos en el lodo, que no vemos nada, que estamos en plena oscuridad y empezamos a atisbar un poquito a la luz y encontramos esa frase, esa palabra, esa persona que nos ayuda a salir un pasito hacia adelante, lo siguiente para mí era como empezar a reconocer mis fortalezas. ¿Qué herramientas tengo y hacia dónde me voy a agarrar? ¿En qué voy a confiar? Eso que decía Aura, ¿no? Cuando nos suceden estas cosas, se rompe la confianza, no solamente con las personas, se rompe la confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos, y se rompe la confianza en la vida, porque pensamos que la vida nos ha fallado, que la vida nos ha castigado, que el universo nos ha traído esto, aunque es como un pensamiento inconsciente, como una sensación de desconfianza inconsciente ante, si creen en Dios, pues ante Dios, ante la Pachamama, ante el universo, ante el Gran Espíritu. Es como, ¿cómo puede suceder esto? ¿No? Es como desconfío de todo lo que ha sucedido y hay que traspasar también esa desconfianza y nuevamente volver a mirar de que hay cosas en el misterio que nunca jamás vamos a comprender. Y eso es algo que hay que aceptar. O sea, hay cosas, por ejemplo, yo no sé cómo es que el fuego se convirtió en fuego. O sea, no conozco la esencia del fuego. O sea, puedo hablar con el fuego, puedo meditar con el fuego, puedo quemarme con el fuego, me puedo meter al fuego, puedo mirarlo, pero no sé qué hace que el fuego sea fuego. O sea, hay cosas en la vida que nunca van a tener respuesta en este plano,
porque estamos mirando nuestra vida solamente como desde una dimensión. Y hay eventos que hemos vivido en esta vida que no tienen solamente una dimensión, sino que están conectados a la multidimensionalidad y a las experiencias incluso de vidas pasadas. ¿No? En mi caso yo he visto, ¿no? Vidas en donde también yo fui hombre, también fui mujer, también yo lastimé, también yo hice daño, también de repente yo violé, no me acuerdo, pero de repente es una historia que no es solamente esta vida, sino que es mucho más larga y que me está mostrando una forma de cómo volver a equilibrar. Y para mí entender esto fue como dar otro pasito en esta subida, en esta escalada que digo yo, para poder estar bien hacia arriba. Otro paso, otra escalada que me ayudó como para volver y hacer esto que dice la pregunta, ¿no? Convertirlo en mi maestría personal, fue reconocer que soy un ser compuesto por muchas partes, ¿no? O sea, hay una parte en mí que es mi esencia, mi chispa divina, y esto lo puse en un post, que nunca jamás fue tocada ni será tocada porque es sagrada, es pura, es inocente y está ahí. Y esto lo tenemos todas. Sea lo que sea que nos haya pasado, que nos haya sucedido, hay una parte nuestra que está íntegra, que es intocable, que es luminosa, que está brillando y que siempre va a brillar, más allá de todo lo que nos suceda a nivel de la vida humana, a no ser que sean, hay casos, sí, tampoco voy a decir que esta es la verdad absoluta, hay casos, sí, donde ya se llega a dañar el alma humana, pero, o el espíritu humano, pero el espíritu lo que hace es que se va del cuerpo en esos casos. No, son personas que no habitan con espíritu, que tienen su alma, pero no su espíritu. Entonces, la parte del espíritu humano, nosotros le llamamos el kamasa, ¿no? Esa chispa divina es intocable, es inviolable, es inabusable, es inmaltratable, o sea, hay una parte que jamás van a poder tocar y es como para mí el punto de apoyo a partir del cual yo puedo reconstruir mi vida y puedo empezar a remirarme, a revalorarme, a darle una nueva dimensión para poder convertir la experiencia dolorosa en maestría. Otra cosa que yo he visto que me ha pasado y que me ha ayudado a cómo convertir en maestría lo que he vivido y en experiencia y en sanación personal, no solamente para mí, sino para otras mujeres, fue el entender y el aceptar que todo lo que me sucede, de alguna manera, es parte de mi proceso de aprendizaje, lo que nos decía ahora, ¿no? Esto me ayudó a entender y mirarlo como con una distancia, quitarle la emocionalidad, quitarle el dolor, quitarle la rabia, el enfado, la ira, hacerme un pasito atrás y decir, esto que he vivido es una experiencia. Entonces lo veo como una experiencia, ¿vale? Y esta experiencia, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me quiere enseñar? Entonces le saco todo el jugo, porque esta experiencia pues va a ser mi doctorado y va a ser nuestra maestría, ¿no? Ya que nos ha pasado algo tan grave, pues lo convierto en un doctorado, en vez de sufrir el doctorado, en vez de sufrir la experiencia y quedarme anclada en revivir y resentir constantemente la vivencia, me alejo y lo veo como una experiencia más, porque tenemos miles de experiencias que podemos vivir en la vida y esta no le doy la dimensión tan grande, o sea, no le voy a dar el espacio gigantesco que va a ocupar 40 años de mi vida o 30 años de mi vida o 10 años de mi vida, no le voy a dar permiso y ahí entra para mí el empoderamiento, donde yo empiezo a salir del lugar de la víctima, porque es cierto, todas somos víctimas mientras nos ha sucedido, pero uno puede salir del papel y del rol de la víctima. Yo fui víctima, pero elijo no quedarme en el papel ni en el rol de la víctima, porque quedarme en el papel y en el rol de la víctima no me conecta con mi maestría, me conecta con un ciclo donde yo estoy viviendo, porque para una víctima hay un victimario y todo se convierte en lo que me victimiza, porque esa persona que me hizo daño ya no está, pero como yo sigo en el papel de la víctima, sigo atrayendo victimarios, victimarias, que pueden ser el Estado, la sociedad, ¿no? O sea, todo a mi vida. En esta pregunta que hacían, denunciar, sí, yo denuncié. Denuncié y estuve en 2 juicios, perdí los 2 juicios, me denunciaron a mí por falso testimonio, porque no me creían, porque mi palabra no era válida, y me denunció además el Estado español,
ante una mujer, o sea, me denunciaron a mí por haber hecho falso testimonio contra un hombre. Entonces, denunciar sí, pero sabiendo que las denuncias, y esto es algo que yo lo recomiendo mucho a las personas, son procesos personales, porque quienes van a sufrir la denuncia no son las 300 personas que te acompañan en el momento de hacer la denuncia. Quien va a sufrir la denuncia es la mujer que va a estar los próximos 5, 4, 3, 10 años hablando con abogados, hablando con temas, hablando con cosas, y que te dejan al final sola, ¿no? Porque es un camino solitario, es un camino mío, es un camino personal. Yo me voy a enfrentar con mi experiencia, yo me voy a enfrentar con mis decisiones, yo me voy a enfrentar con lo que he vivido, ¿no? Y es cierto, yo he visto muchos casos de mujeres que han denunciado, han sido acompañadas y sostenidas, pero he visto casos de mujeres a los que la denuncia les ha transformado la vida y les ha llevado en todo lo contrario, de un momento de superarlo a cada vez que había el tema de la denuncia, de los juicios, de los abogados, volver a caer en el pozo y otra vez hacer el proceso de salida. Entonces, yo creo que sí hay que denunciar, pero hay que tener nuevas formas, nuevas estrategias. Esto ya entraremos en el otro tema, pero siento que para convertir en maestría hay que tener en cuenta también esto, de que cualquier decisión que yo voy a tomar a partir de ver mi proceso como un proceso de aprendizaje, me va a transformar a mí. No va a transformar ni a mi hermana, ni a mi prima, ni a la vecina, no. O sea, no estoy sanándome a mí para los demás, no estoy transformándome a mí para el resto, estoy transformándome a mí y sanándome a mí, y la responsabilidad y el poder es mío. Porque cuando salimos del papel de víctima, yo ya no le estoy diciendo al que me ha hecho daño es por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, porque cuando le digo por tu culpa, estoy dándole el poder de la culpa, porque es un poder, es una energía de que tiene todavía poder para afectar a mi vida. Entonces yo le digo, mira, tu responsabilidad, tu parte, tu 50% es tuyo, pero el sanarme lo voy a asumir como algo mío, lo voy a aceptar y me lo voy a trabajar, y entonces me libero, te libero a ti, o sea, esta palabra que decimos, no, te libero de la carga que te corresponde, porque mi sanación me la voy a empoderar yo, me la voy a currar yo, y ya no te voy a culpar porque yo ya no estoy en el lugar de víctima que necesita un culpable. Estoy retirándome. Entonces, como me retiro de la víctima, empiezo a empoderarme, empiezo a sanarme. Ya no necesito a alguien a quien ponerle encima todo el peso y la responsabilidad de mi infelicidad, de mi intranquilidad, de mi insomnio, de mi incapacidad de tener una pareja, de mi incapacidad de tener relaciones, de mis enfermedades sexuales o de todos mis temas y procesos con mi menstruación, con mi maternidad, etcétera. No, sino que voy a coger el poder de mi propio proceso y me voy a empoderar porque voy a hacerme cargo de sanarme a mí mismo. Ya no le voy a dar ese permiso y esa autoridad ni al Estado, ni a la iglesia, ni a los hombres, ni a mi pareja, ni siquiera al terapeuta donde vaya, sino que voy a hacer ese proceso de empoderamiento. Y yo creo que cuando nosotras damos ese salto que se necesita, por eso, ¿no? Haber avanzado unos cuantos escalones para llegar ahí, es cuando empezamos recién el camino de la maestría y empezamos el camino de la transformación de lo que hemos vivido como dolor en esa alquimia, convertirlo en el oro que nos va a permitir no solamente transformarnos, sino poder llevar un mensaje, una palabra de sanación y acompañar a otras mujeres en sus procesos de transformación. Vamos a poder enseñar, esto lo he hecho yo, hermana, te sirve, aquí está, con amor, ¿no? Empodérate, ¿no? O sea, hay muchas formas, vamos a encontrar en cada nivel formas de acompañamiento. Las que van a estar abajo, pues se van a ir, y yo he visto el otro día, se van a poner frente a la alcaldía y con pancartas, con sangre, con representaciones teatrales, porque es necesario también. Pero llega un momento que a nivel que nuestra conciencia va subiendo y vamos saliendo, de que ya no necesitamos la lucha y el ir allá y el ir a la violencia, sino necesito tomar conciencia de la responsabilidad, de lo sagrado de mi cuerpo, de mi espiritualidad, de mi poder, que es cuando empiezo a salir del lugar. Entonces yo siento que así sí que transformamos en maestría.
Perfecto, mamita. Sí, yo insistiré que esto es una experiencia para almas valientes, para elevar nuestro estado de conciencia, para aumentar el amor, para despertar y tocar esa esencia divina en nosotros. Si lo hacemos desde la mente, desde el intentar comprenderlo todo mentalmente, el camino se hará más difícil y no lograremos pasitos en la maestría, maestría personal. El perdón se nos aparece como una posibilidad de abrazarlo y de experienciarlo realmente, ¿no? Pero no es un perdón donde yo busque, donde yo sienta que el otro me dañó de tal manera que tiene que venirme a pedir perdón para yo poder en paz. Es poder estar en paz independiente de lo que el otro haya hecho y de lo que el otro siga haciendo. Me perdono a mí misma tal vez por haber albergado tantas ideas, tantos pensamientos dañinos y autodestructivos y poder avanzar. El perdón que doy es hacia mí y hacia el otro sin importar qué decida hacer el otro. Pero siento que cuando perdonamos realmente estamos poniendo un granito para que esa situación ya no tenga como esa pesadez. Pensando en qué compartir, a mí me llegó esta frase y Dios es inocente de todo, porque generalmente pensamos, ¿dónde estaba Dios? Dios no me cuidó y Dios sí está. Siempre está el gran espíritu, el nombre que querramos ponerle, eso siempre está en nosotros y está también en el agresor. Y eso es de las cosas difíciles de entender y de aceptar. Porque si es un hijo de Dios, me agredió. Simplemente se ha separado de la conciencia de amor, de la conciencia de unidad con Dios, y esto es quizás lo que lleva a que maltraten y violenten de la manera que lo hacen. Entonces recordemos que siempre estamos siendo sostenidas, que siempre estamos siendo acompañadas, así no lo podamos sentir, así no lo podamos experienciar. Bueno. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué podemos hacer de manera individual para liberar a la humanidad de la violencia y el abuso sexual? Vaya pregunta. Nos ponéis desafíos, pero desafíos bonitos. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es esto, ¿no? El hablar, el escuchar, el traer otras miradas. Recuerdo la sabiduría de un abuelito guaraní de Paraguay, él era tupi guaraní y él decía, ¿no? Sentado sobre una piedra, ¿quién soy yo para decir que mi palabra vale más que la palabra de esta hormiga, decía que está en el suelo, de este árbol que me da sombra o de aquella nube? ¿Quién soy yo para decir que mi mirada es la única que vale si todos los seres están mirando y están viendo? Yo siento que a veces hay temas muy delicados que trata la humanidad que tienen como diferentes enfoques o miradas, sobre todo el tema de la violencia, del abuso, ¿no? Contra los seres humanos, contra las personas, contra los niños, contra las mujeres, contra los hombres. Hay miradas científicas, hay miradas antropológicas, hay miradas culturales, hay miradas económicas, hay miradas políticas, hay miradas desde movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, el feminismo tiene una mirada, pero luego dentro del feminismo hay otros movimientos de mujeres que tienen otras miradas, ¿no? Y con todo respeto y con todo cariño a los movimientos femeninos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, hay un grupo que se llama Mujeres Creando, que tiene una mirada súper dura, por ejemplo, ¿no? Pero se respeta porque es su mirada. Y luego está la mirada también de los mismos violadores, de los mismos abusadores, de las mismas violadoras, abusadoras, porque también hay hombres y mujeres. No vamos a atacar solamente a un lado, sino vamos a ver que hay más gente. Entonces tienen su mirada y tienen su historia, ¿no? ¿Qué le ha llevado a hacer esto? Hay gente que está muy mal de la cabeza. O sea, ya directamente esquizofrenia, tiene, no sé, algún problema mental, algo que le partió la conciencia totalmente y que no está dentro de su propio cuerpo. Pero hay otras personas que no.
que simplemente pues algo sucedió ese día, ese momento, lo hicieron y luego viven con una carga y una culpa durante toda su vida. Hombres que vivieron el abuso de niños, los abusaron, los violentaron y que luego pensaron como de alguna manera lo llevaban introyectado de que eso era normal y al ser adultos pues hicieron lo mismo con otros niños, ¿no? ¿Por qué? Y esto aquí hay una creencia y una palabra que yo traigo de un terapeuta que me removió mucho cuando lo escuché, pero él decía, ¿no? Para los niños la sexualidad no tiene connotación ni positiva ni negativa, o sea, puede vivir, o sea, no vamos a hablar de agresión sexual, pero vamos a hablar de la sexualidad, el tocamiento, la experiencia, lo vive como un juego, como bueno, algo más que estoy conociendo mi cuerpo, o sea, por esto nosotros vemos a los niños y tampoco estamos ahí, no toques, no mires, no hagas nada, no. Hay una educación sexual, pero es porque es natural en los niños. Entonces, ¿qué pasa cuando he habido tocamientos de adultos con niños, por ejemplo? No, la experiencia del niño es, bueno, sí lo viví, pero bueno, yo estaba jugando, o para mí era un juego, pero ¿en qué momento se transforma en un abuso y en una losa y en un peso que me marca para la vida? El momento en que entra la mente, la conciencia y todo mi esquema mental sobre el que yo voy a proyectar. Entonces yo siento que es importante escuchar estas miradas y revisar los esquemas mentales. ¿Desde dónde estamos mirando el tema de la violencia, del abuso, de la violación? O sea, desde dónde yo voy a trabajar con las mujeres. Y esto, por ejemplo, yo he vivido el caso, ¿no? He tenido a mi lado mujeres que eran así súper guerreras, luchadoras, que eran de hacer pancartas y de irse allá a gritar o sea, ¿no? Pidiendo de que se corte el pene a los hombres y de que mueran los hombres y de que se maten a los violadores. Y era así, ¿no? Esa sensación. Hasta mujeres que he tenido muy amorosas y muy suaves que me han cuestionado y me han dado otra mirada que no era esta, sino era totalmente contraria de, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿No? Y a partir de ahora, ¿cuál va a ser tu poder? ¿No? O sea, ¿vas a seguir culpando al otro o te vas a encargar de ti misma? ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea, me volcaba toda la responsabilidad de mí. Entonces, yo siento que cada vez que hablamos, traemos miradas, traemos visiones, traemos formas diferentes. Aura tiene su propia experiencia, su propia mirada, su propio camino, y esto es la riqueza que ella tiene. Yo tengo mi propia mirada, mi propio camino, y esta es la riqueza que yo traigo para compartir. Pero aquí estamos ahora mismo 30 mujeres, 29 hombres, no sé, hay hombres y mujeres en el encuentro de hoy. Pues son 29 miradas, 29 formas de ver todo lo que está viviendo y entre todos, cuando hablamos, cuando conversamos, sin violencia, ¿no? O sea, cuando hemos salido ya de la agresividad, de la violencia, hemos ido como subiendo un escalón y podemos hablar, estamos listas para entrar en otra etapa, en otro momento de sanación. Entonces, estas miradas nos ayudan como a entender, a comprender, a sanar, a trascender y tal vez a co-crear una nueva forma de acompañamiento a hombres y mujeres que hayan pasado por esta situación, ¿no? Porque yo siento, retomando la pregunta que nos hacía Mar sobre el origen, ¿no? O sea, que el origen es una conciencia ancestral. La verdad yo no sé cuál es el origen de por qué hay abusos. O sea, yo no lo sé, no tengo la respuesta. No sé si alguien tenga la respuesta cuándo se inició esto, cómo se inició o qué origina en una persona. Creo que la humanidad es muy compleja, muy compleja. No nos conocemos, no conocemos ni siquiera la biología de cómo funcionan nuestras hormonas, de cómo estamos respirando sin ponerle conciencia o cómo late nuestro corazón. Es decir, no conocemos al ser humano. Y estamos en ese proceso de conocernos a partir de escucharnos, a partir de sentirnos, a partir de mirarnos. Siento también que es muy importante crear espacios circulares, de empezar a llevar estos temas a trabajar en los círculos de hombres y en los círculos de mujeres, en los círculos mixtos, que se hable desde un lugar de amor, desde un lugar tal vez incluso de dolor, pero que se acoja estos procesos, o sea, que ya no sea más tabú, algo guardado. Tal vez como mi abuela decía,
no llevarlo ya a los niños y meter todo a los niños como miedo de lo que va a pasar el mundo y de un mundo peligroso, sino ver otras formas de cómo cuidarlos, pero trabajar esto entre adultos, ¿no? Porque ya somos adultos y a las que hemos tenido problemas o han vivido violaciones, abuso, violencia, maltrato de niñas, la forma en que van a sanar es el momento en que venga su adulta a hacerse cargo. Es decir, nuestras niñas no tienen tantas herramientas como lo tenemos nosotras si nos ponemos en el lugar de la adulta y del adulto que puede sostener a la niña interna que está herida dentro de mí. Si yo fui una bebé que fue maltratada, violada, si fue una niña de 2, 3 años, mi niña no tiene recursos para sanar, mi niña interna no. Pero si yo traigo a mi adulta tiene todos los recursos para poder salir adelante y poder sostener eso. Entonces, también creo que es importante el darle una dimensión de madurez emocional y espiritual para tocar estos temas con mucha delicadeza, con mucho respeto, con mucho amor, sin juzgar ni a hombres ni a mujeres, sino con esta mirada que trae Aura de transformarlo en maestría. Jalaya. Ay, 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 mamita. Bueno, intentando responder cuál es el origen del abuso sexual y sin decir que tengo la respuesta, porque esto es lo rico de estas conversaciones donde todas podemos escucharnos. Y esto está desde el origen de la humanidad y se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo. Y en el imaginario colectivo está que los hombres tienen derecho sobre el cuerpo de las mujeres. Y es una situación que se sigue repitiendo. Entonces, en comunidades tribales lo que pasaba era que a la par que invadían un territorio, a su vez ese pueblo que invadía al otro, las mujeres entraban como parte de ese botín de guerra. Entonces, esto está en el ADN de la humanidad. Pero yo siento que la humanidad ha evolucionado, estamos evolucionando, estamos despertando en conciencia y es importante decir ya, basta. Probablemente no lo vayamos a erradicar, pero sí es importante avanzar para que esto no nos siga ocurriendo y que cada vez menos mujeres vean limitadas sus vidas, vean limitada su expansión, vean limitada su brillantez por una experiencia de abuso y de agresión. Por eso es importante liberar para sanar. ¿Qué podemos hacer como humanidad? Lo que cada uno puede hacer individualmente aporta al gran colectivo. Por eso es importante hacer masa crítica. Para mí, muy importante reconocer la unidad con todo. Sí, tengo esta forma, tengo este cuerpo físico que me permite mi experiencia humana, pero más allá, en esencia, soy uno con quien está del otro lado, con quien siente del otro lado, y dejar de ver como que al otro le pasó a ella. No, nos está pasando a todas. No es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de los hombres. Y tal vez las mujeres que pasamos por experiencias de maltrato, violencia, agresión, abuso sexual, cuando damos la vuelta y engrandecemos esta experiencia, nos encontramos con hombres maravillosos, con seres absolutamente luminosos. Y sin ellos seguramente no sería posible avanzar, no sería posible salir de ese hoyo profundo. Y las mujeres cuando estamos heridas, herimos a los hombres y lo que vamos haciendo es perpetuando esas heridas y haciéndolas cada vez más grandes y más profundas. Entonces, salir del ensimismamiento de que esto es mío y solo lo voy a solucionar. No, necesitamos ayuda, necesitamos escucharnos. El sentirnos escuchadas, el sentirnos validadas, el sentirnos
se me viene esta imagen de podernos abrazar, podernos como mamá sosteniendo a su bebé, porque a pesar de ser grandes, mujeres grandes, también tenemos una niña herida que necesita ser vista, que necesita ser acompañada, necesita ser acogida. Salgamos del egocentrismo, de pensar que esto solo le pasa a la gente pobre, a la población vulnerable, y lo hablo en concreto de mi país, Colombia. No, pasa en todos los niveles de la sociedad, que a mí no me gusta hablar de estratos socioeconómicos, pero es real. Solo que dependiendo de donde ocurra el hecho, asimismo es manejado. Entonces, para mí es recordar la esencia de lo que somos, nuestra esencia divina, nuestra unidad más allá de la forma, más allá de la expresión que tenemos como humanos, y sentir que el dolor del otro es mío, porque estas experiencias nos llevan a despertar compasión, a decir, esto fue tan doloroso, lo sufrí tanto, que si en mis manos está que alguien no pase por esto, yo levanto la mano y digo, aquí estoy. De ahí que nos hagamos mujeres más compasivas, más amorosas, que busquemos la mejor manera de relacionarnos con los demás para ocasionar el menos daño posible. Entonces, es volver a nosotras mismas, volver a ese ser divino y sagrado que nos habita, y empezar a expandir lo bonito, la bondad y la belleza para la vida. Para mí, por ahí va el camino. Y hablo de que por ahí va el camino porque eso fue lo que a mí me salvó. Ya, ya ahorita. Allá, ya, mamita. Bueno, estamos ya sobre la hora. Rápido se pasa el tiempo cuando hay temas tan profundos, tan apasionantes, tan bonitos. Y quedan muchas preguntas todavía, ¿no? Hay una pregunta que nos hizo una hermana dentro de la tribu que hoy no podía estar presente. Y la voy a traer. Ella decía, ¿no? ¿Qué hacer o cómo sanar cuando la sensación de que hubo un abuso, por ejemplo, del papá o del abuelo cuando era niña, pero no estás segura si es verdad o si es una emoción o es algo de mis ancestros, ¿no? Y es como una duda de pasó, no pasó, y esto no nos deja sanar. ¿Qué hacer? Bueno, son preguntas muy difíciles de contestar, la verdad, ¿no? Porque eh, realmente yo siento que la experiencia que cada persona trae, hay mujeres, he conocido mujeres que de repente con, no sé, ya muy grandes, pues hacen una regresión, viven toda su vida bien, toda su vida feliz, entre comillas, normal, y luego hacen una regresión y en la regresión descubren pues que han sido violadas de niñas de 2, 3 años, chiquititas, pues por un abuelo, por un tío, y de repente pues todo se les trastoca. Yo siento que lo primero, si es posible que debemos hacer, es preguntar y es hablarlo. Creo que cuando las cosas no se hablan, se enquistan adentro y se quedan. Y esa duda nos va comiendo, va creciendo y nos da mucho miedo. Entonces, hablarlo tal vez con una persona de la familia de confianza, o hablarlo con quien se pueda para sacar y empezar a trabajarlo y luego iniciar tal vez ese proceso, ¿no? De empezar la aceptación, de empezar todo el camino, pero hablar. Y ahí también tener en cuenta tal vez, ¿no? De que al hablar puede ser, y es lo más seguro, que va a remover todos los cimientos familiares. O sea, desde el hecho de, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loca? ¿Cómo puedes pensar esto? ¿No? Es decir, hay muchos temas donde es cierto, uno tiene miedo, no quiere hablar, no puede hablar porque no se acuerda, era muy pequeña, porque no sabe si realmente sucedió, si solo es un recuerdo, si se lo ha inventado, como que está dentro del olvido. Eh, y yo siento que tal vez en este caso sería buscar apoyo personal, acompañamiento personal para todo ese tránsito hasta que esto salga del misterio, salga de la oscuridad y se pueda poner a la luz en el tema familia. No sé ahorita tú que tienes otra mirada que podrías decir. Mamita,
yo desde mi experiencia acompañando mujeres, encuentra uno que esto está muy en el centro de las familias. Y les voy a hacer una confesión. Hablando con mamá, me dice, yo también tuve una experiencia similar. Y mira, honré lo que mamá me cuenta porque del otro lado estaba su padre diciéndole, hija, tranquila, yo estoy acá. Por eso es importante que los hombres también nos acompañen en esta, no digo que lucha, porque no me gusta el término lucha, en esta búsqueda tal vez, porque si no tenemos la mirada de los hombres, pues vamos a seguir sintiendo que esto es un tema solo de mujeres. Yo no me atrevería a profundizar en si está dentro del linaje pues porque no tengo suficiente información. Sin embargo, sí me voy dando cuenta que es algo que está en las familias y de lo que no se habla. Pero en esa conversación con mi madre, para mí fue muy conmovedor saber que del otro lado estaba su papá, que le dijo, tranquila, quédese aquí conmigo. Y eso a mí me conmovió a, a, al punto de llorar y honrar el espíritu de mi abuelo. Y siento que necesitamos más hombres conscientes ayudando, acompañando, sosteniendo a las mujeres que decidimos hablar y por las que no pueden hablar, por las que la culpa, la vergüenza las acompaña y las ha silenciado. Entonces, yo no descarto las miradas porque finalmente es la experiencia de cada una y no estaría bien decir no le des cabida a eso porque esa es su experiencia. Entonces, es un tema para revisar, es un tema para mirarlo y para sentirlo. Y si es así, pues probablemente encuentres el camino para sanarlo y para transformarlo y liberar al linaje de esa experiencia tan dolorosa. Así es. Bueno, hay muchas más preguntas para las que están haciendo por el chat. Nos quedamos una media horita pues, para responder por interno, pero ya dejamos aquí la grabación. Aura, muchísimas gracias hoy por tu compartir, por tu palabra, por tu mirada, por traer la medicina que acompañas. Sé que estás por ahí pues compartiendo y preparando un proyecto muy bonito para todo el tema de acompañamiento dentro de a mujeres que han sufrido de violencia, de abuso. Entonces te pediría que nos cuentes un poquito antes de cerrar qué es lo que se está cocinando ahí detrás, porque sentimos que es como un llamado, ¿no? Como un llamado de la Pachamama que nos dice ya es hora, ¿no? Ya es tiempo de crear espacios para hablar de esto. Así que, por favor, ahorita sí, muy rapidito. Gracias, mamita. Bueno, de lo que trata es abrir un círculo de poder femenino y de sanación para escucharnos abiertamente, para escucharnos sin juicio, para escucharnos sin miedo, para hablar, abrir el corazón sin miedo a ser juzgadas, sin miedo a que alguien ponga en duda mi historia, porque todas las historias son bienvenidas. La idea pues es compartir herramientas que son probadas y que han funcionado y quizás co-crear entre todas las que sientan el llamado una línea de atención para esas mujeres que están pasándosela muy mal por esta situación, independientemente de cuándo haya pasado. ¿Cuál es la propuesta de trabajo? 8 encuentros, aún no tenemos las fechas exactas, con acompañamiento por parte de mío, de Guaraguara y mío, por supuesto. Guaraguara, es un honor que quieras acompañarme porque sé que tienes cientos de mujeres esperando por ti para acceder a tus formaciones, a tus acompañamientos. Sin embargo, pues es hermoso que quieras estar para seguirnos acompañando. Esa es la intención, esa es la intención, es un tema totalmente vivencial donde realmente yo quiero que sientan la acogida, que sientan el amor que tenemos las mujeres para acompañar a otras mujeres, donde al final diga,
wow, este era el abrazo, este era la contención que me hacía falta. Y sabiendo que la respuesta no las tengo todas, Wara Wara ni yo tenemos todas las respuestas, pero que entre todas, si nos escuchamos desde un espacio de amor, de dulzura, de ternura, vamos a encontrar las respuestas y vamos a salir más libres y más dispuestas a seguir viviendo bonito. Esa es más o menos así, a grosso modo, la propuesta. Y si sienten el llamado, simplemente se ponen en contacto conmigo, puede ser a mi mail o a mi número celular. Si entran a la página Medicina de la Tierra, ahí van a encontrar Mm. también cómo acceder a la información. Esa es la propuesta, así rapidita. Así que en cuanto tengamos pues un poco más definido, os haremos Ujú. llegar especialmente para mujeres que hayan transitado temas de violencia, de abuso, de violación y que quieran participar en esto porque ahí como que nos vamos a desnudar todas y vamos a escucharnos y sostenernos. Así que Aura, muchas gracias por este sueño, por este sentir, esta llamada, por hacer caso a la llamada de la Pachamama y por co-crear esta propuesta que creo que va a ayudar a muchas mujeres que como que están esperando, ¿no? Y ojalá esto se multiplique y no seamos solamente aquí, sino que todas vosotras también, ¿no? Allí donde estén, pues podamos co-crear espacios de sanación desde un lugar muy amoroso, muy bonito, muy sentido. Mamita, un apunte más y es que siento en este momento que puede ser mixto. Sería bellísimo tener la mirada de los hombres. Sería hermoso. Bueno, abrimos el espacio y bienvenidos, bienvenidos todos. Mamita, y a ti, infinitas gracias. Sabes que siento profunda, infinita gratitud por tu presencia, por tu sabiduría. Te honro, te bendigo y te celebro. Y me siento muy honrada de este camino junto a ti. Ay, hermosa. Sí, yo creo que aquí yo estoy enamorada de todas las mujeres que caminan conmigo, porque ahora sí, como a Mar, como a todas las que han ido viniendo, pues las adoro. Aquí yo me despecharía así, entregándoles y hablándoles de lo bellas que son estas mujeres y de lo bonito que es este camino, ¿no? El camino amáutico, que no es un camino ni filosófico ni religioso, sino es un camino de sabiduría muy honesta con el corazón y con la Pachamamita. Así que muchas gracias a todas, cortamos ya la grabación y continuamos por